sea consona con los intereses nacionales, como lo hemos dicho muchas veces en este programa. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que Panamá es un país que siempre se ha caracterizado por su posición neutral, por el Canal de Panamá. Es un país que tiene excelentes relaciones con los Estados Unidos. Hemos tenido relaciones históricas con los Estados Unidos, como todos sabemos, y estoy segura que esas relaciones van a continuar. Sin embargo, ¿cuál es el rol que manejamos nosotros en cuanto a todas estas situaciones? Yo he visto últimamente al embajador de China, Wei Qing, no sé si lo pronuncié bien, muy activo. Entonces yo apelo a que la próxima administración realmente fortalezca esta imagen internacional que en este momento sumamente escuálida, débil y sin ninguna relevancia, cero relevancia. Estamos de vuelta a esta hora y vamos con nuestra analista internacional, abogada y, por supuesto, diputada suplente del circuito 81 de Chepo, Ana Irene Delgado. ¿Cómo estás, Ana Irene? Bienvenida, buen día. Muy buenos días, Guillermo. Te hizo falta Chepo, Chimán, Balbo y Taboga. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ya en diciembre, a vísperas del Día de la Madre. Yo te la pongo ahí para que tú la remates. Eso funciona así. ¿Verdad? ¿Cómo estás, Ana Irene? Ya, yo sé. Chepo, Chimán, Balbo y Taboga. Claro. Bueno, la verdad es que, Guillermo, con muchas noticias internacionales que me encantaría analizar contigo hoy, como hacemos los jueves, viendo desde muy temprano en la mañana cómo se está recrudeciendo la situación de Gaza. Y no sé si viste que la ayuda que le estaba dando el Senado norteamericano a Israel fue bloqueado ayer por el mismo. Es decir, que esta situación aún se recrudece más y las imágenes que uno ve son impactantes, sobre todo porque uno ve imágenes de destrucción continua y de una cantidad de niños impresionante. Yo creo que este conflicto, por varias personas con que he conversado, Guillermo, eh, no tiene, digamos, una fecha de finalización, va por lo largo. Ahí acabo de ver que el presidente ruso confirmó un viaje, una visita a Emiratos Árabes y a Arabia Saudita. Yo creo que eso es un mensaje primero, para rectificar la presencia soviética en esos dos países, que como tú sabes, primero, la característica que ha tenido los Emiratos Árabes, que ha tenido un carácter de neutralidad acá en la guerra Ucrania-Rusia. De hecho, es uno de los pocos países que no han emitido ningún concepto ni a favor ni en contra de Ucrania en esta guerra. Entonces, esa visita de Vladimir Putin a esos dos países, ya confirmada, una visita oficial, yo creo que te relata un poco de cuáles son, hacia dónde se están moviendo los intereses en este momento. Amén de decirte que se está dando esta semana el COP, la cumbre de cambio climático COP28 en Dubái, o sea, en los Emiratos Árabes. Inició el día 30, el día que tuvimos el programa, creo que fue el inicio, y va a ser por las próximas 2 semanas, ¿no? En ese país. Así es que sí, es de la manera en cómo pues como yo veo esa situación del Medio Oriente. Sí quiero decirte que digamos, la perspectiva de las personas con que he hablado en los países que tienen frontera, en donde se está dando este conflicto, específicamente en Egipto, me han planteado de que ellos mantienen una custodia pero con una seguridad extrema en su frontera. Es decir, que solamente dan paso y se mantienen como un país neutral, ¿no? En cuanto a este conflicto. Pero sí me entristece ver cómo esto se va recrudeciendo cada vez más, sobre todo ahora en estas fechas tan importantes para nosotros los cristianos, y ver ese conflicto cómo se sigue dando. Y bueno, y el de Ucrania con Rusia, que creo que ya lo hemos hablado en este programa con muchísimas veces. Ayer casualmente conversaba yo con el cónsul de Hungría en Panamá, Marton Ax, y me decía que el costo de la vida, los alimentos en Budapest, donde él estuvo precisamente un mes, llegó ayer de esa visita, me dijo que son altísimos, como pues comparado con los costos que tenían antes. Y así estoy segura que es en todos los otros países fronterizos y en toda Europa. Entonces, ya llevamos más de 2 años en esta situación y se ve como cada vez más polarizado. Polarizado es
digo, polarizado en un sentido y que tú ves imágenes, por ejemplo, que Xi Jinping de China está reunido con los líderes de la Unión Europea. Entonces, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Hacia dónde vamos? Y yo creo que cada vez más es una competencia entre potencias, grandes potencias, y eso lo vemos reflejado con las diferentes visitas de los líderes pues en estos últimos días. Sí. Bueno, el tema del tema del Medio Oriente, yo creo que se va a recrudecer, Ana Irene, porque Israel ha prometido que eso no va, que ellos no van a parar. Eh, Uh -huh. entonces, otra cosa, y creo que es lo que más está teniendo controversia ahora mismo, es que Israel ha decidido inundar los túneles. Entonces ahí hay un debate. O sea, ¿cómo permites que terroristas hagan túneles y no dices nada? Pero después, cuando Israel te va a inundar los túneles, entonces salen todos los medios de ambientalistas dando todas las explicaciones por las cuales el agua salada podría hacer daños en la hidrografía, en la geología y no sé qué cuántas cosas del asunto. Lo cual es cierto, ¿ah? O sea, no te digo que no es cierto, pero hombre, estamos hablando de gente que construye túneles y entradas de túneles al lado de las escuelas, en las escuelas, al lado de los hospitales, en los hospitales. Y al final del camino tú te quedas pensando, bueno, pero da la impresión de que hay dos ópticas en una situación en la que nadie es bueno y nadie es malo. O sea, están tratando de, ahora mismo, de, eh, digamos que uno sacar al otro, porque la idea de Israel es eliminar a Hamas y la idea de Hamas es eliminar a todo el Estado de Israel directamente. Y en el medio están los países árabes que tienen diversas posiciones. El problema que tienen es que me da la impresión de que los países árabes, sus dirigencias tienen una posición, pero su pueblo tiene otra. Entonces, para ellos es un poco complicado. Por ejemplo, el caso de Marruecos, cómo ha tenido que maniobrar para cómo no perder esa recién construida alianza o reconocimiento a Israel sin tener que ir en contra de los deseos de la gente que se ha radicalizado por lo que tú dices, ¿no? Las cosas que se pueden ver en el tema. Y lo otro es que también hay que tener en cuenta de que buena parte del actuar de los terroristas yihadistas es precisamente pensando en la opinión pública occidental. No hay nada que nos moleste más como occidentales que ver mujeres y niños muertos o heridos o desamparados. Y funciona en esa dirección. Y eso también hay que decirlo y subrayarlo, ¿no? O sea, que es un conflicto que va a ir a más y va a ir a peor. Va a ir a más y va a ir a peor y uno analiza cuál es, siempre uno como panameña, uno se pone esta interrogante, ¿cuál es la postura de nuestro país en ambos temas? Estamos frente a unas elecciones generales que van a ser en escasos 4 o 5 meses y es muy importante que nuestra política exterior sea consona con los intereses nacionales, como lo hemos dicho muchas veces en este programa. Yo creo que tú y yo estamos de acuerdo en que en Panamá es un país que siempre se ha caracterizado por su posición neutral, por el Canal de Panamá. Es un país que tiene excelentes relaciones con los Estados Unidos. Hemos tenido relaciones históricas con los Estados Unidos, como todos sabemos, y estoy segura que esas relaciones van a continuar. Sin embargo, ¿cuál es el rol que manejamos nosotros en cuanto a todas estas situaciones? Yo he visto últimamente al embajador de China, Wei Qing, no sé si lo pronuncié bien, muy activo en diversos eventos. De hecho, me invitaron el día lunes a uno que está organizando la embajada china con capital financiero gratuito, un foro de inversiones en el Hotel Bristol de 10 de la mañana en adelante. Entonces, todos estos son señales que yo creo que el que no las quiere ver porque está ciego, ¿no? De que ellos están haciendo un esfuerzo muy importante en cada vez más penetrar la sociedad panameña en temas económicos, en temas culturales, en temas educativos y tantas otras.
Yo creo que China representa para Panamá un mercado sumamente importante, pero yo no estoy segura de que Panamá lo haya podido capitalizar. Yo de eso no estoy segura. Recuerda que se formalizaron relaciones diplomáticas en el año 2017, estamos en el año 2023. Entonces sería bueno analizar cuál es digamos, el resultado de esas relaciones diplomáticas y haber de una manera tan tajante cortado esas relaciones comerciales con Taiwán, de la manera en cómo se hizo, que yo jamás estoy de acuerdo con esa manera de decirle a un socio comercial, te vas de un día para otro, te fuiste, chao. No me parece que fue la mejor manera de hacerlo. Entonces, lo mismo yo te diría que pasa con los países de Europa. Yo conversaba con un abogado británico hace escasamente 2, 3 días y me decía por qué Panamá, una vez que Reino Unido salió de la Unión Europea, no ha buscado fortalecer esa relación bilateral, ya no con Europa, bilateral con el Reino Unido, directamente el centro bancario panameño con la City of London. Es una oportunidad desperdiciada. Recordemos que ellos ya, muchas de las decisiones son fuera de la Unión Europea y Panamá creo que no es sorpresa para nadie que a veces no ha sido el invitado predilecto de la Unión Europea, sobre todo en que acabamos de salir de la lista gris de la Gafi, creo que fue la semana pasada. Entonces yo creo que son diferentes aspectos que a mí siempre me preocupan de que la política exterior siempre se llegue con un norte y que es lo que más beneficie a los intereses del país. Por ejemplo, la Expo 2030, que ganó de una manera arrolladora Busan, Corea, Saudi Arabia, Riyadh, frente a Busan, Corea. ¿Cómo fue el intercambio de votos de nuestro país en ese voto que se hizo en París, en el centro de Congreso? ¿Cuál va a ser nuestro rol en esa Expo 2030? Es decir, ¿cuál es nuestra ruta para que Saudi Arabia, que es un país que ha estado cada vez más explotando su atractivo para invertir fuera del país y dentro del país, cuál es nuestra ruta para alcanzar que ellos tengan una embajada en Panamá? No una representación, sino una embajada per se. Creo que en Panamá en este momento solamente tenemos de Qatar, de Emiratos Árabes, y todas las demás se hacen por corresponsalía, incluyendo algunos países de Europa, como por ejemplo Hungría, que tienen todavía su embajada en Bogotá, Colombia. Entonces son aspectos que simplemente te lo dejo en el tintero a ver tu opinión, Guillermo, pero yo sí creo que la política exterior debe llevarse con una hoja de ruta y saber hacia dónde nosotros vamos, no ir, digamos, como un navegante sin rumbo y el que nos invite, te vas y te tomas la foto. No, aquí todo tiene un interés. Como una vez me dijo una persona que me voy a reservar el nombre, me dije, mira, usted le van a invitar a muchos almuerzos y a muchas cenas, pero nada de esas cosas son gratis. Entonces uno después de un tiempo lo entiende, ¿no? Que te invito a almorzar, que te invito a cóctel, que te invito. Ey, todo tiene un costo. Y yo muy novata en ese tiempo, cuando me dieron ese mensaje, que uno inicia una carrera, hasta ahora uno se da cuenta de que es así. ¿Qué interés tiene una persona de invitarte a conocer su país para a cambio de qué? O invitarte a que vengas a una reunión a cambio de qué. Entonces, yo creo que no es aceptar las cosas para ir a pasear. Yo estoy, pero totalmente en contra de eso. Yo creo que el tiempo de uno vale muchísimo. Estoy totalmente en contra de todos esos viajes de paseo, sobre todo cuando uno tiene un rol de tanta envergadura como un ministro de Estado, un diputado y bueno, aún más un presidente de la República. Entonces no, te tomaste la foto, viniste, lo fuiste, lo publicaste, sí, pero ¿y entonces cuál fue el resultado concreto de eso? Entonces yo creo que es importante frente a que estamos en una futura elección plantearnos eso. Por ejemplo, y aquí que estamos hablando de Qatar, te hago este comentario. Hay una escuela muy importante que es la Escuela Estado de Qatar, que está en Tanara de Chepe. Esta es una escuela que gracias a las gestiones del diputado Hernán Delgado, Qatar, el Estado del Golfo de Qatar, se interesó en Chepe. Pusieron la escuela, pagaron muchas cosas de la escuela en un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación en su momento, y hoy en día es una escuela envidiable en el sector. ¿Qué pasa? De un par de años acá, esas relaciones con dolor en el alma se han enfriado y se han enfriado producto, en mi opinión personal, y aquí hablo como Ana Irene, de una falta de atención diplomática y de reciprocidad con las autoridades cataríes.
Entonces, eso ha dado como consecuencia que antes el embajador visitaba esa escuela 2, 3, 4 veces al año y en esta ocasión el nuevo embajador solamente ha estado allí una sola vez. No es su obligación visitarla, no, no lo es. Sin embargo, era una práctica que se hacía para que se demostrase ese interés y que se continuara esa colaboración. Entonces, son países que toman muy en cuenta la reciprocidad de las atenciones y las visitas y el seguimiento. No es que, ya tienen una escuela, entonces esa carpeta se archiva. No es así. Y por más que nosotros hemos tocado puertas en el Ministerio de Educación, muchas veces el Departamento de Colaboración Internacional, creo que se llama el nombre de ese departamento, no hemos recibido una respuesta concreta en cuanto a este particular. Y muchos otros que me voy a reservar el nombre, quisieran poder tener un colegio, un centro educativo y ayudarlo, pero no nada más para tener el nombre y para que el día de los desfiles patrios salga el nombre de tu país en un desfile, no, sino para que se pueda coadyuvar y colaborar y llevar una relación adelante. Entonces yo creo que esto es sumamente importante donde nosotros estamos parados en este momento en cuanto a todas estas circunstancias y sobre todo porque tenemos una decisión todos los panameños muy importante que dar el próximo 5 de mayo, que se va a decidir el rumbo del país por los próximos 5 años que yo considero fundamentales en el futuro del país, sobre todo eh, por lo que se ha dado en las últimas semanas, ¿no? Sabes que estaba escuchando. Bueno, hay dos temas que quería resaltar de lo que acabas de decir. Bueno, sí, por supuesto, los temas estos de cada vez que te invitan a un país, sobre todo si eres funcionario, es por algo. Pero, por ejemplo, el gobierno anterior, eh, varias de, bueno, varios medios de comunicación a través de la embajada china cuando comenzaron a mandar no solo periodistas, sino también diferentes, diferentes profesionales de muchas ramas, médicos, profesores. Yo te puedo decir que, Ana Irene, que si tres cuartas partes de los periodistas panameños fueron a China invitados por la República Popular China, me quedo corto. O sea, gente incluso que está trabajando en este gobierno fue a China invitado. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, tú ves que no se habla absolutamente nada de China aquí en Panamá, ningún medio de comunicación, nada, no importa lo que hagan, no importa lo que pase, salvo que sea muy relevante y se trata muy rápido. O sea, es como si dejara, incluso en la pandemia, no se hablaba de China. Porque precisamente por lo que tú te acabo de decir, pues lo que tú acabas de decir, estos viajes no son gratis. Entonces uno tiene que pensar 4 y 5 veces cada vez que o los viajes o las invitaciones a comer. Tiene que pensar 4 o 5 veces antes de aceptarlo. Pero bueno. Mira, yo te doy una anécdota en eso de las invitaciones. Yo soy un poco especial en ese sentido, ¿no? A mí me suena mal de salida me suena mal cuando una persona va y te invita a la primera reunión, una comida, una cuestión. Para mí, una comida y un almuerzo y una cena tiene que ser algo ya más íntimo. Yo creo que esas a veces, no, que vamos a conversar, que yo te invito a esto, te invito al otro, siempre mi respuesta en el 99.9% de los casos es, con mucho gusto te espero en mi oficina y nos tomamos un café, porque se presta a malas entendidos, profesionalmente, diplomáticamente y políticamente. Pero más allá de eso, esas invitaciones que le hacen a uno, que yo no, como diputada suplente, no hemos tomado un solo viaje, uno solo, ni pagado por la asamblea ni por otro gobierno, ni uno solo. Y me siento muy contenta de eso. Siempre tienen una respuesta a cambio. Es decir, nada es gratuito. Entonces yo creo que hay que pensar, uno a veces ve en los periódicos que te invitaron a esto, que invitaron al otro, que asistieron a esto, que asistieron al otro. Cuando uno tiene un puesto de esa envergadura, todas esas invitaciones tienen un valor. Y yo creo que eso hay que empezar a entenderlo. Y allí entonces plantearse cuál es la hoja de ruta, ¿no? No, y es que funciona así. La gente no lo sabe, pero funciona tal cual. Ahora, también
lo contrario. Tú sabes cuáles vas a aceptar y cuáles no, porque hay algunas que sí te dan la posibilidad de tener un network con quienes tú crees que pueden mejorar tu posición como país y necesitas tener una buena relación con eso, con ellos. Por ejemplo, si tú crees que Estados Unidos es un país importante para las relaciones, cuando te inviten a Washington, pues no lo vas a pensar mucho, vas a tratar de, pero sacar lo máximo. Ahora, si te invita, no sé, Venezuela, entonces ya tú sabes qué es lo que quieren, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que eso es importante saberlo y así es, todo es por un interés. Yo creo que la vida entera es por eso, ¿no? Entonces yo creo que es importante tenerlo muy claro y también esos grupos de amistad que existen en la Asamblea, saber cuando uno firma ser parte de un grupo parlamentario de amistad, que eso tiene un fin objetivo, no es simplemente firmar por firmar, irse a tomar la foto con el embajador, no. Nosotros, el diputado Hernán Delgado y mi persona, los grupos de amistad a los que pertenecemos, tenemos una relación concreta con ese país y sobre todo hemos pedido, tal vez no es la palabra, pero hemos conversado la posibilidad de que se expandan esas relaciones y apoyo para distintas áreas en las cuales estamos escuálidos, como por ejemplo la educación, la salud y tantas otras. Y lo que hacemos puntualmente es ir a esas reuniones, conversar y ver cuál es la viabilidad, porque recordemos que evidentemente todos los países no operan de la misma manera en cuanto a los intercambios y desarrollos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante, por ejemplo, en el grupo de amistad que pertenecemos con el Reino Unido, en este momento el líder del partido y que es el primer ministro es el Partido Conservador. Sin embargo, hay muchas corrientes políticas que indican que en las elecciones generales va a entrar el nuevo Partido Laborista. Entonces yo creo que eso también hay que considerarlo cuando uno conversa con miembros del Parlamento de un partido, sabiendo que posiblemente en los próximos años, porque tienen un sistema totalmente distinto al nuestro. Ahí el primer ministro es el líder del partido, y es por eso que ahora el primer ministro es Rishi Sunak, porque salió electo dentro de su partido como líder. Entonces, ya ese es otro tema. Ahora está déjame irme a la pausa, Ana Irene, para volver precisamente porque quiero hablar un poco sobre eso que está pasando en el Reino Unido con Rishi Sunak, que está como complicado eso ahí. Y yo creo que la convocatoria a elecciones anticipadas es casi que un hecho. ¿Te parece? Volvemos a la pausa, volvemos después de la pausa. Claro que sí, y me quiero hablar también del tema de su discurso hoy sobre la migración, muy escuchado hoy muy temprano sobre cómo él se opone a ese tema, a la decisión de la Corte Suprema en el tema migratorio. Claro, también por ahí lo que pasó el domingo con un barco, bueno, con varios barcos en Yemen. Así que vamos a la pausa y regresamos aquí en la mañana con por Radio. 8:36 minutos de la mañana, sigue soleado el día en Ciudad de Panamá y con mucho tráfico en calle 50 a esta hora de la mañana. Les quiero recordar que deben hoy ya escribir a nuestras redes sociales, @Radio Ancompa en Instagram, en Twitter, Radio Ancon Panamá en Facebook y también si pueden hacerlo en TikTok, en Radio Ancon. Y ahí pues explicarnos por qué quieren este paquete de Nevada Whitening Skin que estamos regalando aquí en la mañana Ancon. Y en el transcurso de la mañana pues le estaremos diciendo a todos ustedes quién es la persona que ha ganado. También nos pueden dejar un mensaje de voz al 6203-7033, 6203-7033. Así que ya saben, no puede ser alguien relacionado con Radio Ancon ni las emisoras hermanas, ni ser alguien completamente ajeno a la emisora, para que quede claro. Nos va a llamar la prima de alguien por ahí. Y también quiero recordarles que eso es hasta hoy en la mañana. Y mejor si lo pueden venir a buscar. Nevada Whitening Skin. Y seguimos entonces con Ana Irene Delgado. Ana Irene, estábamos hablando de Rishi Sunak que no levanta cabeza. No hay forma de que el primer ministro de Inglaterra pues estabilice su gobierno. Sí, no, le comentaba hace un momento, no sé si ahora sí me escuchan. Ahora sí te escuchamos. Hace un rato no te escuchábamos absolutamente nada. Perfecto, sí, no, les comentaba hace un momento que hizo una conferencia de prensa hoy. Yo creo que una de las situaciones más duras que ha tenido durante
su mandato, que como tú sabes ha sido bastante, con muchos tropiezos ha tenido por el tema migratorio. Hoy renuncia en el Reino Unido su ministro migratorio por digamos, el voto en el Parlamento sobre la cantidad de migrantes que han entrado, específicamente sobre el caso de Ruanda, ya que ha recibido una serie de críticas sobre este colapso de estos migrantes que quieren entrar. Entonces, evidentemente, tiene muchísima presión porque la Corte decidió que se deberían enforzar en que entraran estos migrantes. Sin embargo, la población no está de acuerdo. Entonces, lo que se espera es que haya prontamente un voto de liderazgo del Partido Conservador, lo cual evidentemente adelantaría las elecciones generales que se están esperando para el próximo año. Entonces es una decisión que no es muy fácil, sobre todo en estos momentos en que el Reino Unido está tratando de recuperarse después de la salida de la Unión Europea y de tantos otros, inflación y de tantos otros aspectos que han estado pasando. Entonces, este tema migratorio evidentemente los tiene muy preocupados. Es curioso decir que él inicia su discurso diciendo que en el Reino Unido son bienvenidos todos aquellos migrantes que quieran aportar a la sociedad y que de hecho en el gabinete están sentados muchos hijos de migrantes. Sin embargo, no es lo mismo aquellos migrantes que quieran entrar y aportar aquellos migrantes que entren con otros objetivos en otras circunstancias. Entonces ahí te hago un paralelismo con la situación que vivimos nosotros, Guillermo, en Panamá, con los migrantes que entran a través de nuestra frontera con el Darién y tantos otros que vienen de muchos otros países, no solamente de Venezuela, sino de otros países. Incluso se está hablando de migrantes chinos que están entrando en nuestro país. Y yo conversaba muy temprano esta mañana con el ministro Pino, Juan Pino, preguntándole sobre la situación de esos migrantes en la frontera con el Darién. Y la razón es porque hay una periodista, colega tuya, Guillermo, de Singapur, que está en este momento en el Darién con un grupo de camarógrafos. Se pusieron en contacto conmigo para, entre otras cosas, ver la posibilidad de hacer un reportaje y no estaban pudiendo tener el permiso para entrar al país a hacer ese reportaje. Esa empresa de Singapur que se encuentra allí se llama Media Corp y la periodista se llama Du Wei. Es una periodista que vive entre Hong Kong y Singapur. Llevan ahí productores de camarógrafos, productores, directores de logística, sonidistas, etcétera. Y la respuesta es la siguiente. Se está tratando de que todos esos, primero, el ministro me expresó que ellos están abiertos a que los periodistas y a todos los medios de comunicación puedan, digamos, dar fe de lo que está sucediendo en la frontera entre Colombia y Panamá. Pero segundo, que les quede muy claro que lo que les venden a ellos de que esa frontera, de que ese paso, de que es el tapón del Darién, es un paso fácil de penetrar y de pasar, es totalmente falso. Porque lo que sucede en muchos casos es que le dicen, sí, Guillermo, usted llega, toma un bote, lo pasamos, todo bien, pero cuando llegan la realidad es completamente otra, es falso. Entonces ellos se sienten pues contentos de que hayan periodistas que estén, digamos, documentando lo que realmente pasa para que no se esté incitando una migración que lo que trae es muchas desgracias, muertes, violaciones, secuestros y todo lo que tú sabes. Entonces, te hago este paralelismo con lo que estábamos hablando en el Reino Unido porque te das cuenta que la migración es un problema que no solamente azota a los países de Europa, sino que nosotros lo estamos viendo, sobre todo por aquellos migrantes que tienen ese sueño americano. No solamente lo pasamos nosotros, sino lo pasa también el famoso Triángulo Norte de Centroamérica, cuando los migrantes van subiendo hasta llegar a los Estados Unidos. Entonces, sí, no es fácil, no es fácil. Recordemos que el Reino Unido y sobre todo Londres, su capital, eh,
volviendo al caso de Rishi Sunak, está compuesto por una cantidad de migrantes. Yo creo que el ejemplo más vívido de eso es él mismo, que es hijo de migrantes y hoy día es el primer ministro, ¿no? Es de origen hindú, con una educación en el Reino Unido y en Estados Unidos, pero bueno, de origen hindú y fue electo como primer ministro. Entonces, es una sociedad que acoge muy bien a todos aquellos que quieran contribuir, pero su postura es eso, de que ya la seguridad social y la educación, digamos, no aguanta o es muy difícil tener migrantes cuando no están pudiendo ni siquiera ocuparse de la población británica y sobre todo ahora que ya dejaron de ser parte de la Unión Europea con todos los pros y contras que eso conlleva. Qué interesante. ¿Sabes cuántos chinos están pasando por día ahí? Ya te dijo Pino. No me ha dicho, me encantaría tener ese número, mira, no Bueno, tengo idea de qué cantidad. están llegando diariamente entre 100 y 200 chinos. Diariamente. Wow. Desde hace varios meses ya, casi un año. Y Mm. supuestamente van a Estados Unidos. Pero así no puedo. Pero el problema aquí es que no hay forma de saber para dónde van, porque tú los ves y ellos, a diferencia de lo que están pasando por el Darién, ellos no están pasando por el Wow. Darién, ellos están entrando por botes, ¿me Ujú. entiendes? Y, Sí, 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 pero y esos chinos van con destino, te dicen pregunto, si ya tienes ellos, dicen conocimiento, ellos que Estados Panamá o Unidos, otro. dicen ellos que Estados Unidos, Anirene, pero en Wow. Estados Unidos no se reporta la llegada de esos chinos a la frontera de México. Mm. Ujú, ujú. Imagínate tú todo lo que eso puede traer, ¿no? Yo creo que la periodista esta de Hong Kong lo que está buscando, porque está en este momento en nuestro país, es el interés principal, creo yo, que es buscar esa migración china y reportar esa cantidad de personas que tú tienes los números, ¿no? De 100 a 200 que están pasando diariamente, ¿no? Pero sí, no deja de ser un poco delicado y sobre todo que entiendan que no, lo que se está tratando de vender es que el Darién no es un paso, que Pero en el Darién lo, lo, hay lo, tan... lo que pasa es que esta gente, por lo que me han estado contando, son gente que viene de Hong Kong, sobre todo Mm, de áreas que se han ido devaluando porque las protestas han hecho mella precisamente en la economía de Hong Kong. Yo creo que eso ya tú lo has visto y aunque no lo hemos ujú. hablado, eh, ha ido en detrimento. Entonces, mucha de esta gente viene huyendo del régimen, pero de Hong Kong. Acuérdate que ahí ha habido una toma prácticamente por parte del régimen del área que debió haber sido especial, creo que por varios años todavía, y no lo es. Entonces, por ahí viene la cosa. Pero ya te digo, esa gente no está entrando a tierra, esa gente llega en barcos, de ahí pasa a fuera de borda y llegan a las costas de Darién. Esa es la ruta que están usando. Imagínate, con razón ese interés de este grupo periodístico que tienen 15 personas, imagínate, sonidista, etcétera, y estoy segura que ese reportaje va a ser, como tú como periodista lo sabes mucho mejor que yo, va a ser compartido en varios canales, Claro, ¿no? es que ellos están Así buscando que también sí. esa gente que viene de Bangladesh, de Indonesia, que son Mm, el otro mm. grupo asiático, los otros dos grupos asiáticos que mayormente están pasando por el Darién. Pero eso sí están pasando por Necoclí y terminan subiendo por el Caribe. Y entonces son recibidos por Senafrón abajo, ya casi en el medio, ¿no? Para entonces llevarlos a Tayavisa o al albergue, que puede parecer muy corto, pero no lo es, como tú bien lo has dicho, no es que pasas por una trocha y ya. Ha tenido suerte por el tema del fenómeno del niño durante este tiempo, pero normalmente eso es intransitable totalmente. Así que, Ujú. y también es evidente que hay toda una industria que se ha formado en ese lugar. Toda una industria. Así que
es bastante complicado, es bastante complicado lo que está sucediendo. Y el tema migratorio cada vez está tomando mayor fuerza. ¿No? Tú me decías, ¿no? El tema de el primer ministro, que él mismo, su familia, es descendiente de migrantes, ¿no? Descendientes de migrantes y varios miembros del gabinete, la misma ministra de Interior, de Seguridad, todos descendientes de, de migrantes y algunos incluso nacidos fuera del Reino Unido, pero naturalizados británicos, ¿no? Y muchos miembros del Parlamento, muchos lords, muchos baronesas, cuando me tocó estar allá, vi que eran migrantes, es decir, es un país que siempre ha acogido con mucha positivismo la migración, pero no nos olvidemos que el voto del 2016, que quedó tan dividido el país y que votó Brexit, fue precisamente, primero la mayoría de los votos fueron fuera de Londres, o sea, fuera del área de la capital, y todas estas personas consideraban que los migrantes de Europa, que ellos llamaban migrantes, pero en aquel momento eran parte de la comunidad europea, o sea, sus digamos, compañeros de Europa, por llamarlos de una manera, los polacos, los húngaros, los checos, los españoles, los portugueses, los italianos, los holandeses, todos ellos iban, entraban a, no sé si tanto el tema de los trabajos, pero sobre todo el tema del NHS, el National Health Service, que es como la caja del Seguro Social, ya estaba sin medicamentos, sin cita, sin cupo. Y lo segundo, el tema de la educación. Y bueno, y lo tercero, que es lo que ellos llaman, eso tiene un nombre en inglés, que es cuando una persona está en el paro. Estar en el paro significa que tú no consigues trabajo, razón por la cual el gobierno te da un subsidio mientras consigas trabajo. Entonces muchos de ellos se dedican a estar en paro para no trabajan, es decir, ¿y quiénes pagan ese subsidio? Aquellos que trabajan y pagan impuestos. Entonces todo ese malestar fue creciendo, 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 hasta llegar a un punto que el ex primer ministro David Cameron, hoy ministro de Relaciones Exteriores, llama a un referéndum que jamás se imaginó perder. Pero en política uno no sabe hasta el último día los resultados. Tanto es así que creo que lo he dicho en este programa varias veces, ni siquiera hizo campaña para lo que ellos llamaban remain in the EU, quedarse en la Unión Europea. Entonces es por eso que ese voto se da. Entonces son explosiones sociales que la gente aguanta hasta que llega a un punto en que ya es totalmente inaguantable. Y uno ve cómo, primero, el resultado fue de que muchos europeos que estaban trabajando en el Reino Unido salieron, y segundo, muchos de esos que estaban con pasaporte europeo, aquellos llamados sefardíes, que reclamaban su pasaporte español, pero realmente son latinoamericanos, o aquellos brasileros con pasaporte portugués por herencia, o aquellos latinoamericanos con pasaporte italiano por herencia, podían entrar perfectamente al Reino Unido y quedarse sin hacer ningún papeleo adicional, nada. Hoy en día, si tienes cualquiera de esos pasaportes europeos, tienes obligatoriamente que hacer una aplicación de algo que se llama Indefinite Leave to Remain, ILR, y luego aplicar para la naturalización. Entonces, como te acabas de dar cuenta, Guillermo, el escenario cambió completamente. Entonces, son esos los aspectos que yo considero que hay que tomar en cuenta, sobre todo porque Panamá es un país de servicio. Entonces, nosotros no podemos, digamos, independientemente de recibir a aquellas personas de afuera que aporten a la sociedad, yo creo que nosotros somos un país que debemos preocuparnos por el bienestar de los nacionales, porque no necesariamente estamos pudiendo cubrir todas las necesidades. Es más, estamos muy escuálidos en el tema de educación, en el tema de salud, la canasta básica, entonces para poder pretender que vamos a poder ayudar, digamos, más allá de los nacionales, ¿no? Entonces, por eso que toco este tema migratorio, que está sacudiendo a muchos países, entre esos el nuestro, y veremos entonces en qué queda este reportaje de este grupo de Singapur que está ya en la frontera con Darién. Sí, vamos a ver qué pasa, porque la verdad es que es bastante complicada la situación, sobre todo porque todos sabemos que detrás de eso hay estados, hay gente del propio estado, la gente está llegando por avión, ¿me entiendes, Ana Irene? No es que llegan en barcos nodrizas desde Bangladesh
desde Cuba, desde Haití, no, no, no. Llegan por fronteras legales, llegan con papeles, llegan con dinero. Y a medida que eso va pasando, yo no sé si tú has notado que cada vez se recoge menos. ¿Te acuerdas de esos paquetitos que aparecían? Y que hemos conseguido, hemos incautado 400 toneladas de droga. ¿Tú te has dado cuenta que hace mucho tiempo que no se anuncia nada de eso? Totalmente, Y bueno, totalmente. hay reportajes ya, sobre todo de medios norteamericanos, que tú puedes ver el montón de gente pasando por el Darién llenos de mochilas grandísimas y cuando llegan hasta donde la gente de Senafrón no tienen nada. Nada, ni siquiera su pasaporte. Mm. ¿Me entiendes? Y son miles así. Entonces, algo está pasando que evidentemente no es necesariamente que se les pierden las cosas. Pero en el medio de eso es como una tierra de nadie. Entonces, ahí hay complicidad de las autoridades ecuatorianas. Y cuando digo autoridades me refiero a sus fuerzas, a sus fuerzas armadas y a las propias autoridades. Que en ciertos niveles tienen que estar dando paso a que eso suceda. O sea, se ha convertido en una industria de pasar gente por Darién. Una industria, Nirene. Y bueno, el enorme fracaso de la anterior canciller panameña en utilizar a Panamá para francachelas y chupatas con funcionarios de diferentes países y no llegar a absolutamente nada, tiene como resultado el paso de 500,000 personas por el Darién. Wow. Y todavía hay medios que la entrevistan. Y eso es de vergüenza, Nirene. Eso que me acabas de decir, la verdad es que es una vergüenza total y absoluta. Total y absoluta, y sobre todo cuando se perdió totalmente el norte de cuáles son los intereses de su país, del país que está representando. Yo creo que ahí, a partir de eso, es que surge todo el resto de los problemas. Y eso que me estás diciendo de que el punto se han convertido en tantas otras industrias, a mí me asusta verlo, porque la cantidad de negociados que se dan en esa frontera de todo tipo y en perjuicio de los llamados derechos humanos y de tantos menores y mujeres que están pasando. Y es por eso que yo creo, no sé si con tanta efectividad, no lo sé, que el Senafrón ha lanzado una campaña que dice el tapón del Darién no es la ruta. No sé si tú como periodista has visto algo de eso. Sí, la he visto, pero eso no tiene ninguna efectividad porque no es circulada en ninguno de estos países. Anirén, o sea, esta gente es traída y pasada, o sea, esta gente no es que va perdida por ahí preguntando, de que, oye, ¿dónde queda Darien? No, no, esta gente tiene una ruta y tú los ves. Yo he visto reportajes en la televisión norteamericana de hasta 2 horas de gente que va como si, oye, gente que va como si fuera a vestidos, como si fueran al gimnasio, para pasar por el Darién. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Y cuando tú los ves, ahí en Necoclí están con el último iPhone, con todo lo que tú te imaginas. Y cuando llegan acá, no tienen absolutamente nada. Y entonces ahora ves lo de los chinos pasando. Es que tú tienes que ver el reportaje que yo vi de los chinos. Había una que tenía los últimos lentes de moda ya acá en Panamá. Y entonces traducían con el celular, ¿no? Que entonces tenían un mismo discurso, un discurso que se ve que estaba bastante trabajado, de que iban a Estados Unidos por las oportunidades que da la democracia y que en China había una dictadura comunista, en un discurso igualito, y resulta ser que esa gente no está entrando a China, perdón, a Estados Unidos. ¿Dónde se queda? Sí, Guillermo, y vuelvo y te repito, y las historias que uno escucha, acuérdate que nuestro circuito, Tortí es uno de los últimos pueblos antes de llegar a la frontera con el Darién, y uno ve las historias y la cantidad de personas que quedan sin ninguna protección por esos lados, ¿no? Entonces perjudicando muchas veces con actos que no son típicos de nosotros, actos de violencia y criminales. Y yo creo que eso es lo que no podemos permitir que siga creciendo. Yo sí espero y confío de que esta situación mejore realmente y que la publicidad fuera, que es otra de las cosas que me preocupaban, es
estos periodistas vienen aquí a hablar de Panamá, pero hablan de Panamá con toda esta tragedia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que estamos llevando? No del les tapón del importa Darién de en lo Panamá absoluto, afuera, ¿no? no les importa en lo absoluto Panamá, para que sepan. Yo no he visto un solo reportaje donde Panamá quede bien. Resulta ser que Panamá tiene la selva del diablo, la selva satánica, la selva de la destrucción, y la de Costa Rica, que es igualita, es la selva, turística y bonita. Se puede descansar. En ese sentido, esa es mi preocupación, exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, que queda Panamá como la selva, claro. Yo no dejaría entrar a ningún periodista ahí, punto. No hay nada que ver. ¿Ustedes quieren ver algo? Hablen con los colombianos y que les muestren, pues. Si aquí nosotros hacemos la labor de los pendejos. ¿Tú sabes qué es lo que hace Senafrón? Yo lo voy a decir en voz alta. Tienen 5 o 6 puntos donde están recogiendo información biométrica a través de internet satelital a una base de datos que habrá que preguntar a dónde va. Eso es lo que está haciendo Senafrón. El trabajo de la frontera de Estados Unidos en Darién. ¿Y por qué no se le pide a Colombia? ¿Dónde está la Cancillería de Panamá? ¿Quién es la canciller de Panamá? Se fue del país, renunció, está de vacaciones. Yo tengo meses que no sé de ella. Bueno, ¿Quién defiende los intereses de Panamá? Tengo que decir que totalmente de acuerdo contigo en dónde está la Cancillería, porque quiero que sepas algo. La labor que hace la Senafrón con tantos problemas que tenemos en el país de invasiones de tierra, de cuatrerismo. Yo tengo una excelente opinión del comisionado Jorge Gobea, que entró hace poco, que tomó una institución golpeada, pero que está haciendo todo lo que esté en sus manos para colaborar, y estoy segura que no se da abasto. No, por supuesto, es que los tienen ahí, los tienen de policía fronteriza. ¿Me entiendes? Sí, no, es que los tienen de policía fronteriza, correcto, pero de Estados Unidos. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ese es el punto. O sea, si nosotros necesitamos tener fuerza de cascos azules o algo ahí, hay que hacerlo, pero hay que decirlo. No tener a los nuestros, porque tú sabes qué es lo que pasa, que los ataques vienen de ACNUR, los ataques vienen de los famosos organismos de derechos humanos. ¿Y a quién atacan? Correcto. No a Colombia, a Panamá. Porque los malos somos nosotros. Vienen a cada 2 meses a ver el albergue. ¿Cómo están los albergues? Pero ¿por qué no le preguntas a Petro algo? Pero claro, como nosotros tenemos lo que tenemos, y allá nadie se mete con el canciller colombiano porque les va de vuelta, ya sabes con quién se meten, ¿no? Con el más pendejo. Por eso que vuelvo y te repito al inicio de nuestra entrevista de hoy, Guillermo, hace falta un Ministerio de Relaciones Exteriores que tenga una hoja de ruta, tan sencillo como eso. No que vayan como quien va con un carrito navegando sin un norte. Mano dura, eso es lo que no se tiene, por eso es que no nos respetan, Guillermo. Entonces yo apelo a que la próxima administración realmente fortalezca esta imagen internacional que en este momento es sumamente escuálida, débil y sin ninguna relevancia, cero relevancia. Entonces esto es producto de todo esto. Yo espero y confío que las cosas mejoren. Yo podré decirte un poco más nuestro próximo programa porque voy a estar por esa zona este fin de semana y ya te comentaré qué tal está. Y bueno, evidentemente te comentaré en qué quedan estos grupos de periodistas que están allá en la frontera. Veremos. Ana Irene Delgado, gracias por estar. Guillermo. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Un fuerte abrazo y gracias, Guillermo. Cuídate mucho. Hasta luego. Era la analista internacional y diputada suplente Ana Irene Delgado con nosotros aquí en la mañana en Compo Radio Ancon. Vamos a la pausa y regresamos.